En Sudamérica ha habido un crecimiento de las inversiones extranjeras enorme. La mayoría en virtud de estas exoneraciones fiscales. ¿Esto qué es lo que ha generado en la década y media de los llamados gobiernos progresistas? Bueno, modelos en donde básicamente, ¿cuáles son las claves de ese modelo? Captación de inversiones extranjeras directas con exoneraciones fiscales muy fuertes. Segundo, exportación de commodities. Alimentos sin procesar, minerales sin procesar. Sí. Con el gran comprador, que hoy es China. Sí, sí. Y tercero, participación en cadenas de valor, fundamentalmente de servicios, globales, en donde nuestra participación es en los eslabones con menos incorporación tecnológica y con menos creación de mano de obra. Ese combo no es ningún modelo de desarrollo. Y además no tiene ninguna novedad. Hace agua por todos lados. Hace agua por todos lados, particularmente en este contexto, en donde tenemos una retracción económica que todavía no se resuelve, esquemas proteccionistas en los Estados Unidos, y veremos cómo se desarrollan, se despliegan las otras economías, y nuestros países, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, replantear su relación con las grandes inversiones, no para cerrar. Nosotros necesitamos grandes inversiones. Claro. Y si vienen los inversores extranjeros, a partir de todo lo que el Uruguay puede ofrecer en términos de clima de negocios, perfecto, pero renegociemos los términos. Okay. No es ganar, es negociar. Sí. Es lo que ha planteado en este momento el supuesto. Gobierno. Que dicho sea de paso, hablando de acuerdos, bueno, el presidente de la República se va a reunir con Mariano Rajoy, presidente de España, que se encuentra en nuestro país, y bueno, y va a volver a plantear el interés que tiene Uruguay por el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Es un contexto de inflexión, no solo de este gobierno, sino del propio itinerario del país. El país salió y ha vivido su etapa de mayor crecimiento a lo largo de la historia. Yo suelo decir, el periodo de las vacas gordas no es el de los años 50, es este. Nunca el Uruguay había crecido 12, 13, 14 años en forma ininterrumpida. Ese crecimiento ha llegado a un punto de inflexión. ¿Esto qué quiere decir? Que el Uruguay tiene que renegociar buena parte de sus políticas. Entre otras, estoy de acuerdo, ese modelo de captación de inversiones extranjeras que se justificaba en el 2005, no se justifica hoy. Y la negociación no es una negociación traumática, es una negociación más que razonable. Es una renegociación en donde a UPM se le dice, mire, los uruguayos están sometidos a exigencias importantes. Seguimos teniendo un clima de negocio favorable. El Uruguay sigue siendo un país hospitalario para las inversiones extranjeras. Pero tenemos que discutir asuntos. Por ejemplo, la contribución, la marca tributaria. Por ejemplo, la sustentabilidad medioambiental. Por ejemplo, las relaciones laborales. Todo eso hay que discutirlo. Bien, realmente UPM parece estar en un esquema de ganar. Y por supuesto que no solo el gobierno, sino el país todo espera una gran inversión. Y espera que atrás de esta gran inversión haya otras inversiones. El Uruguay no es un país para nada cerrado a las inversiones extranjeras. Pero llegó un momento donde hay que establecer un modelo más igualitario entre el tratamiento de los emprendimientos nacionales. Hay que considerar a la clase media que ha sido golpeada con una presión tributaria importante. No es de ahora, se ha dicho, tal vez a los gobiernos frente amplistas, y son coyunturas, hubo una priorización absolutamente justificada de los sectores más populares, pero hay un sector de clase media que ha sido el soporte del nuevo marco tributario del país. Basta verlo, basta ver la estructura tributaria del país. Y el gran capital prácticamente no ha sido tocado. Bueno, señores, de lo que se trata, y en otras oportunidades lo hemos dicho, llegó el momento de tocar ciertos privilegios. Llegó el momento de, pensando en el país del futuro, bueno, renegociar la captación de inversión extranjera directa de otra manera y rediscutir privilegios insostenibles, como por ejemplo la reforma de la caja militar. Insostenible. No es sostenible. Yo comparo en términos de igualdad social lo que pasa con los militares, los beneficios, los privilegios que tienen los militares retirados, y lo comparo con el promedio del jubilado común, y no es sostenible. Tiene todo el derecho a decir, acá hay una injusticia flagrante.
Y un gobierno tiene que gobernar para todos. En esta renegociación del pacto con UPM, el gobierno tendría que tener atrás a toda la oposición, a toda la oposición. Ya en otras oportunidades, la oposición, recuerdo muy claramente al senador Larrañaga, estaba estableciendo, hay un trato diferenciado para el capital nacional, para los productores nacionales respecto a los productores extranjeros o los inversores extranjeros. Efectivamente, llegó el momento de establecer equiparaciones. En un contexto en donde el Uruguay, para seguir creciendo económicamente, tiene que seguir mejorando los indicadores de su sociedad, porque las dos cosas van juntas. Entonces necesita recursos. ¿Te acuerdas cuando discutíamos, ¿y dónde estarán los votos para el nuevo presupuesto? Y la primera pregunta es, ¿dónde estarán los recursos? ¿Dónde estarán los recursos? Bueno, reitero mi convicción, el gobierno lo ha dicho, es el momento de rediscutir con pragmatismo, con capacidad de diálogo, con capacidad de negociación, sin planteos tremendistas, pero llegó el momento de rediscutir elementos que hace 12 años, en el 2005, eran más que razonables, en una coyuntura muy adversa, pero en el 2017 ya no resultan razonables ni justos. Y tú me preguntas, ¿y si UPM se va? Primero, no creo que se vaya, pero si se va, el Uruguay sigue siendo un país soberano que tendrá que buscar otras alternativas de inversión. No hay peor cosa para un país soberano que estar en una situación de rehén de condicionamientos impuestos por una empresa. Totalmente, totalmente. Y si la negociación se hace contra ciertos principios inalienables que el país tiene, por ejemplo, la sustentabilidad medioambiental, por ejemplo, el trato a los trabajadores, por ejemplo, bueno, la incorporación de un clima de negocios en donde no haya privilegios tan injustos en una coyuntura distinta. Y bueno, no saldrá ese negocio y habrá que buscar otros. Y yo espero que el negocio salga. Se señalaba que sorprendió que el presidente de la República, una vez terminado el Consejo de Ministros, cruzó allí en La Teja hasta la planta de ANCAP, fue a donde estaba reunida la Asamblea de Trabajadores, se le dio la palabra, le habló a los trabajadores, les dijo que ANCAP no podía seguir perdiendo dinero como está perdiendo en algunas áreas de actividad, que no era bueno para la empresa que todo el tiempo el Uruguay le reprochara, le enrostrara que es una empresa que permanentemente pierde plata, que no se puede seguir perdiendo plata. Que fue una incursión me parece muy positiva del presidente. Eso Vázquez siempre lo hizo bien. La comunicación de cercanías, las señales, la administración de silencios y de dichos, y sobre todo una cierta política de los gestos. En el mismo momento en que en La Teja da la señal de, miren, estamos negociando con UPM, estamos con toda la voluntad de acordar, pero el problema es y estamos firmes en la posición de no dar exoneraciones fiscales porque no es justo, debido al momento que pasa el país. En el mismo momento, ¿qué es lo que hace? Le decía a los trabajadores, cruza ANCAP, una empresa pública que en pocos años tiene casi $1.000 millones de déficit. Eso no es admisible en ningún momento de la etapa del país, pero menos en esta, y cruza la carretera, va a una asamblea de trabajadores y les dice, ANCAP, una de las principales empresas públicas, no puede ser el símbolo del derroche, no puede ser el símbolo del déficit. Y que además que la población le esté enrostrando todo el tiempo a ANCAP, a los trabajadores, que es una empresa Y él lo sabe muy bien, porque el padre de Tabaré Vázquez él lo contó. Era funcionario de ANCAP. Exactamente. Era funcionario de ANCAP. Entonces, esa historia, él la conoce bien. La conoce desde su historia misma.